Bueno, la, la clase de hoy vamos a mirar el ejercicio. Ahí quedó mal registrado, digamos, el ejercicio es el 4. El ejercicio 4 del que yo ayer les mandé por el foro y por el Telegram. eh, Tienen disponible la parte de la carga, es un ejercicio largo y con varias opciones que lo van enriqueciendo a medida que van pasando los enunciados. Y nosotros nos vamos a enfocar en el ejercicio 4, que le agrega una funcionalidad particular y que nos parece de interés para discutir, para trabajar con ustedes. Así que ahí en lugar de 2 debería ser 4. Miremos un poco la consulta de siempre por dónde van. Ahí Darío les pasa el enlace para saber en qué andan, por dónde andan en la práctica. Mientras yo comparto. La presentación. Deberíamos tener al menos 12 respuestas. Uno más, uno más. Vamos al último. Muy bien. Volvemos entonces y Hubo un empate continuamos. ahí. 6-6. ¿Qué tal? Les decía, bueno, acá sí está bien ejercicio 4, que es lo que debería decir antes de la guía práctica 6. Y ese ejercicio eh, tiene este enunciado. ¿Alguien lo quiere leer? Leo. Muy bien. Agregar nuevas funcionalidades. Suma. Este botón solicita al usuario un nuevo Este botón solicita al usuario un número de columna a través de un input bot. Y luego muestra en la grilla la suma de los valores de la columna elegida. El valor lo tenés que mostrar en una nueva fila de la matriz y en la misma columna donde están los datos. Por ejemplo, si el usuario elige la tercera columna, y ahí me quedé. La tercera columna, no lo entendí. Bueno. ¿Lo vuelvo a leer? Completa, Porque perdón, Leticia, completa con lo de abajo,
que hay una parte de la matriz nada Ah, más, las últimas dos filas, y en la tercera columna se ve el resultado, obviamente que no es de esos dos valores, sino de toda la columna, y está resaltado, completa con la imagen que está abajo del ah, enunciado. está, por eso. Si querés volverlo a leer, no hay problema. Bueno, sí, porque lo leí medio enredado. El botón solicita al usuario un número de columna a través de un input box. Y luego muestra en la grilla la suma de los valores de la columna elegida. El valor lo tenés que mostrar en una nueva fila de la matriz y en la misma columna donde están los datos. Por ejemplo, si el usuario elige la tercera columna. Bien. Acá tal vez habría que hacer una aclaración en el enunciado y sacar esto y poner acá grilla. Porque habíamos estado trabajando en la clase pasada la idea de diferenciar entre trabajar con la matriz al interior del programa con los datos, y después la herramienta que nos da Lazarus para mostrar los datos contenidos en la matriz, que es la grilla o el string grid. Ese objeto, el string grid. Entonces, en este caso la idea es que la información que está, o el resultado, se vea reflejado en la grilla, en una nueva fila de la grilla, y no en una nueva fila de la matriz. Así que esa aclaración nos ha quedado en el enunciado sin darnos cuenta, y la hacemos ahora. ¿Se entiende la diferencia de lo que estoy planteando? Sí, sí. Bien. Vamos a... Voy a mutar el celular, se la pasa haciendo ruido. Bien. Esperen que borro, pues si no van a quedar las marcas estas. Bien. Entonces la pregunta de rigor es, bueno, ¿qué hay que hacer en esta funcionalidad? Dado el número de una columna, se efectúa una suma y se muestra el valor en una nueva fila o columna, no sé cómo vendría a ser. En la misma columna. Bien. ¿Cuáles son las columnas? ¿Las que están verticales o horizontales? Verticales. Bien. Porque siempre hay alguna especie de confusión con esto. A veces confundimos filas con columnas. Es importante que tomen en cuenta esto, y cuando hablamos de columnas son, como decía Andrés, si no me fijé mal, perdón, eh, las columnas son las que están verticales y las filas horizontales.
Entonces, esto en las matrices es importante que lo distingan para no perderse con el tema de los índices. Cuando van avanzando, hoy por ejemplo vamos a tener un trabajo particular con el tema de los índices y hay que tener claro cuando, por ejemplo, cuando cargamos o recorremos la matriz de forma completa, que usamos los dos índices y que hay un for dentro de otro que en un caso recorre todas las columnas y a partir de ir cambiando las filas en el for de más afuera, esto lo tenemos que tener claro, lo mencionaba en la clase pasada Silvia también para los de la comisión, supongo que habrán trabajado lo mismo ayer, esto de que es importante que entiendan ese algoritmo de carga o ese pequeño código de dos for anidados y la referencia a la matriz dentro de esos dos for que permita en un caso recorrerla, en un caso cargarla, inicializarla, recorrerla para mostrar, recorrerla para buscar, lo tienen que usar o lo van a usar permanentemente en todos los ejercicios del práctico. Entonces, más allá de decir, sí, lo copio y lo pego y sé que anda, entender bien, digamos, en qué momento se corre, cómo es el proceso de el for de adentro, cómo va recorriendo columna, cada uno de los elementos de la columna, y después cuando va al for de afuera corre el índice y recorre la otra columna, o si lo hago al revés, perdón, en el primer caso en el que solemos usar, o sea, recorremos cada uno de los elementos de la fila, después baja, recorre todos los elementos de la otra fila, baja. Si yo invierto esos for, lo que voy a tener es lo que se llama el recorrido por columna, recorro toda la columna, cambio de columna, recorro toda la columna, cambio de columna, recorro. Entonces, eso es importante que lo tengan claro, más allá de que, digamos, si lo copian y lo pegan y ponen la matriz o la grilla apropiada le funciona, deben entender este algoritmo. Porque después empiezan a hacer, como vamos a ver hoy, casos particulares en donde no necesariamente tengo que recorrer toda la matriz. Acá, volviendo al enunciado, ¿qué tengo que recorrer? Volvamos a revisar el enunciado. Toda la matriz, ¿qué tengo que recorrer? Una columna. Solo una columna. ¿Y cuál columna? La que solicita el usuario. Por medio del input box. Bien, buenísimo las dos cosas. Eso es lo primero que tengo que saber al momento de resolver este ejercicio, que lo que yo voy a tener que hacer es recorrer toda la columna a partir de un dato que me dice el usuario. ¿Y qué más tengo que hacer? Sumar esos valores que tiene esa columna elegida para mostrarla después en otra columna. En otra fila, en otra fila, en realidad. Sí, En una fila de sí, más abajo. claro. Entonces, si yo, por ejemplo, indico esta columna, ¿dónde va a ir el resultado? Debajo de esa misma columna. Bien, acá abajo. Como los valores son todos de 3 cifras, no me voy a poner a hacer la suma para ponerla acá abajo, pero esta es la idea. Y un pequeño, bueno,
alguna de las cosas que solemos preguntar en este tipo de ejercicio. De qué tipo es la matriz, de qué tamaño es la matriz. Es integer. ¿Es este pedacito chiquito que estoy viendo en pantalla, se refiere? ¿O el ejercicio? Bien, acá venimos, está bueno eso porque acá venimos, es integer claramente, y acá venimos de otras funcionalidades, o sea que la idea sería ir al ejercicio, el anterior, ¿no? El anterior de este, el ejercicio 2. Perdón, hoy me ahogué con agua antes de arrancar la clase y todavía estoy penando con mi garganta. Eh, eh, Así que habría que ir a ver a ese enunciado si nos daba alguna pista sobre esto, porque como es una funcionalidad, no la deberíamos tomar por fuera del contexto. Estoy tratando de encontrar... Bueno. Este es el ejercicio en donde mm, indica que lo que vamos a cargar es una matriz con valores aleatorios de 0 a 999. Esto es lo que la carga de la matriz es lo que yo les pasé por el WhatsApp y por el chat y por el foro, que espero que hayan podido todos descargar. Esta es la parte que está solucionada, ninguna de las otras opciones está solucionada, para que ustedes puedan trabajar y resolverlas por su cuenta. Pero fíjense que en la carga de la matriz tampoco se indica en ninguna parte cuál es el tamaño de la matriz. Estamos hablando de la matriz, no de la grilla. No se indica el tamaño de la matriz, donde se van a almacenar los datos. Pero Es de 12 por 6, 12 filas, 6 columnas, ahí lo dice en el grafiquito también, contándolas. sí, acá eso es lo que lo que estaba intentando señalar. ¿Esto qué es? Esperen que... Una grilla. La grilla. Bien. Entonces, esta es la grilla y no se guíen exactamente en este ejercicio, no nos vamos a poder guiar, perdón, por el aspecto de la grilla para definir nuestra matriz, porque tiene una particularidad este ejercicio, que es esto de acá. En este espacio, que son 2 edit, ustedes se van a encontrar con la definición de la cantidad de filas y cantidad de columnas que le tienen que poner a la matriz, perdón, a la grilla. Entonces, nosotros vamos a ponerle, por ejemplo, 6 por 12 es 6 por 12, y una vez que apretemos carga matriz, se va a cargar la matriz y se va a rellenar esta grilla con lo que tiene la matriz. Esta particularidad hace de que nosotros tengamos que definir una matriz lo suficientemente grande como para soportar estos cambios que tiene, que el usuario pone sobre la grilla. Obviamente que como es la matriz se define de forma fija,
nosotros no vamos a poder poner cualquier número acá después para poder hacer la carga. Vamos a tener que limitarnos al tamaño de la matriz. Como que va a tener un tope la matriz, por así decirlo, y dentro de ese tope nosotros podemos elegir las columnas y filas que querramos hacer la grilla. Exactamente, no lo hubiese podido decir mejor. Fíjense, supongamos que esta es la matriz. Me salgo un poco del ejercicio para dar un poco de contexto a lo que estamos trabajando, si no, por ahí va a sonar medio extraño el resto del trabajo. Y después nosotros, la verde es la matriz, y esta roja va a ser la grilla. Nosotros vamos a poder hacer esto, decirle, bueno, ¿de cuánto querés la matriz? De 1 por 1. ¿De cuánto querés la matriz? De 2 por 2. ¿De cuánto querés la grilla? Para el usuario. De 1 por no sé cuánto. Pero ese no sé cuánto, no puedo decir de 1 por 500 y mi matriz tiene, la defino de 100%, digamos, por ejemplo. Es decir, un número, manejemos, no sé, 20 por 20, para no manejar números muy grandes. No me puedo extender para acá, ni extender para acá. Siempre este rojo, que va a ser la grilla, va a estar adentro de lo que nosotros definamos con la matriz. No hay otra forma de hacerlo, porque las matrices no pueden cambiar su tamaño en tiempo de ejecución. Las grillas sí lo pueden hacer. Entonces nosotros estamos jugando un poquito con eso. Nosotros le podemos pedir al usuario que define el tamaño de la grilla y que esté la ilusión de que puede definir una grilla de cualquier tamaño, pero sin embargo adentro nuestra matriz tiene un tamaño fijo y va a haber un límite. El límite va a ser la definición que hayamos elegido nosotros para la matriz. ¿Se entiende esto hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué pasa si ponemos datos ahí que pasen el tope de la matriz? ¿Tiraría algún error de algo? ¿O se rompe el programa? ¿O no te carga todos los números? ¿Qué pasaría? Por las dudas. ¿Qué pasaría? ¿Qué les parece que pasaría? Te tiraría error ¿Por qué? y porque el dato ingresado es más grande que la matriz, o creo que la matriz, sí. Y sí, porque según lo que entiendo, que la matriz no puede cambiar en ejecución. Entonces, cuando la vaya a ejecutar, no lo va a poder realizar y ahí va a dar el error. Exactamente. Es un error. Debería dar, los otros días nos sorprendió, por lo menos no me acuerdo qué ejercicio que estábamos trabajando con arreglo, y nos equivocamos en el índice cuando estábamos programando y no dio ningún error. Eso no sé cómo, no debió haber pasado, pero técnicamente o teóricamente, si se quiere, es tal cual lo están relatando ustedes. Nosotros podemos definir una matriz de un tamaño. Ese tamaño, cuando se produce la ejecución del programa, solicita, cuando ustedes definen una variable, la acción técnica que se está haciendo es solicitarle al sistema operativo que te dé un espacio en la memoria. Quien administra la memoria de la máquina es el sistema operativo. Entonces, el Lazarus no dice, bueno, voy a agarrar memoria y entonces agarra y manotea la memoria que quiere. No, digamos, es como si fuera en una biblioteca, que yo
voy y solicito el libro, no voy, en general le agarro cualquier libro y me lo llevo, digamos. Hay un proceso de que me entregan el libro, o en una librería voy y compro el libro, digamos. Si queremos hacer alguna equivalencia con eso, digamos. Entonces, el Lazarus, cuando se produce la ejecución, hace esta solicitud de espacio de memoria y el sistema operativo le asigna un pedazo de la memoria. Ese pedazo de memoria que le asigna el sistema operativo no puede ser alterado, o sea, en tiempo de ejecución. Entonces, si yo intento poner un pie afuera de esa memoria que me dio el sistema operativo, debería el mismo sistema operativo darme un chirlo en la mano y decirme: no, usted no puede tocar esto, porque podría ser fuera de lo que me dio, se lo podía haber estado dando, no sé, supongamos que está en ejecución, ustedes tienen el Word, el Excel en ejecución, cuando digo en ejecución es abierto, los programas abiertos, y ahí tenemos otro montón, el reloj está funcionando, en este momento tenemos el Zoom funcionando, y otro montón de programas. Todos esos programas están ocupando un lugar en memoria. Entonces, cuando ustedes piden un lugar, cuando el Lazarus pide, en la ejecución, cuando un programa pide para poder ejecutarse cierto espacio de memoria, el sistema operativo se lo entrega y busca dentro de la memoria espacios libres. Entonces, si yo me corro del espacio que me dieron, podría estar tocando un espacio de memoria en donde está otro programa ejecutando. Entonces, hacer un lío importante. Con lo cual, no debería dejarnos hacer la carga por fuera del tamaño de la matriz. Nosotros vamos a poder definir el tamaño de la grilla del tamaño que se nos antoje. Pero después, cuando vayamos a cargar los datos, la matriz nos va a limitar en esa carga. Así que eso sería la cuestión, es un error en tiempo de ejecución y el programa se cerraría como cuando ustedes hacían al principio, que es la típica equivocación de errarle del string to in o in to string, y le ponían un parámetro equivocado y se les cortaba el programa. Debería pasar una cosa similar. Ya les digo, los otros días nos dio la sorpresa de que no hizo esa advertencia, pero debería hacerlo. Entonces, retomando el enunciado, ahora sí que nos ocupa, ya la parte de la carga esa la tienen solucionada en el momento en el archivo que les pasé. No hay una protección sobre lo que estábamos hablando recién. El programa original la tenía, yo se la borré para que fuera un poquito más visible qué era lo que hacía, pero no tiene el control, o sea, la matriz está definida de un tamaño y la grilla se podría definir de cualquier tamaño acá, y cuando ponemos cargar la matriz, cuando ponemos la opción de cargar la matriz, podía reventar el programa. Lo pueden probar si quieren, a ver si revienta o no revienta. Con lo cual vamos a estar trabajando con valores del tamaño de la matriz. O bueno, si no, también podemos cambiar del tamaño de la matriz para poder poner otros valores acá. Bien. Entonces, tenemos una matriz de un tamaño que nadie nos dijo, con lo cual lo van a tener que elegir ustedes cuando programen. Recuerden eso, cuando no encuentran en el enunciado el tamaño de la matriz, lo tienen que definir ustedes. En algún caso se define, porque se sabe el tamaño, si la matriz representa un tablero de ajedrez, no hace falta que nadie diga, o lo puedo buscar si no conozco el tamaño del tablero de ajedrez, pero entonces con eso ya se define el tamaño. Si no, le dirán, bueno, una matriz de tanto por tanto, una matriz de este tamaño, y si no,
tengo que definir, como este caso, tengo que definir el tamaño yo, como para que sea lo suficientemente grande para que me deje manejar una matriz, después hacer los cambios en la grilla y no tener una matriz muy chica y que con cualquier valor que le pongamos al tamaño de la grilla se nos rompa el programa. Tampoco definir una matriz de 1000 por 1000 porque es posible que también en ese momento el sistema operativo te diga no, no te voy a dar tanto espacio de memoria para tu programa, tampoco podemos pedir ilimitado. Y acá tenemos que pensar que es el tamaño de la fila por el tamaño de la columna multiplicado por el espacio que ocupa cada entero, digamos. Con lo cual, si acá antes pedíamos una variable entera, por ejemplo, y era una cierta cantidad, supongamos un byte. Y ahora estamos pidiendo de golpe, con los arreglos pedíamos solamente una columna, supongamos, si cada uno es un byte, pediríamos 10 bytes. Pero cuando tenemos una matriz ya tenemos ancho por alto por byte, digamos, la cantidad de espacio de memoria que pedimos. Tampoco hoy por hoy esa cantidad de espacio de memoria es mucho, digamos, o sea, con la memoria que tienen las computadoras, pero tampoco podríamos hacer un arreglo de 1.000.000 por 1.000.000, digamos. A eso me refiero, y pedir un montón de espacio de memoria. Ahí, digamos, cuando empieza a crecer los espacios de memoria, hay otras técnicas computacionales en las que trabajan, digamos, los arreglos siempre trabajan con una porción pequeña y que quepa, que pueda ser manejable en la memoria de información. Entonces, si la información va mucho más allá de eso, se divide en partes, bueno, no importa. Son otras técnicas que no vamos a ver acá. Bien. Algunas preguntas antes de arrancar. ¿Cómo agregamos una fila a la grilla durante el tiempo de ejecución? ¿Alguien se imagina algo? ¿Se acuerdan alguna de las funciones? Row count. ¿Para qué servía row count? Para agregar una fila o no. Bien. ¿Alguna otra oferta? No quiero decir que esté mal, solamente pregunto si alguien... No, la misma. Bien. Si vamos a... Estoy tratando de... El nombre de la grilla, el row con, y le asignamos 1. No. Yo porque estoy viendo el tema del ejemplo de ayer que vimos de propiedades para hacerlo por código. Si agregamos ayer 7 columnas, ahora podríamos agregar una. Perdón, estaba mutado. Me vine... No, está bien, está bien el razonamiento, está bien, perdón, estaba mutado, no alcancé a decirlo, pero vine acá para que veamos en la R, row count. Muy bien. Si Acá solo pone row count, 1 se va a modificar y no va a sumarse. Tiene que poner +1 y quizás para un botón para evitar que, Cristian en por el ejemplo, chat si pone que tenemos debería... 7 filas, y presionamos el botón, no es que se cambie a una fila, sino que se le sume una para hacer 8. De hecho, alguien propuso el +1 en Ahí el Cristian dice chat. debe poner +1 en la cantidad que ya tiene. bien, Todos pudieron bien, al final descargar me el le que había hicieron re subido fácil. Gustavo. Todos pudieron descargar y abrir el archivo que subió Gustavo ayer. ¿O no lo Si alcanzaron? no se los mandamos por el chat. Sí, por eso. Así nos acompañan todo. La idea es que nos acompañen un poco programando. Sí, yo lo pude descargar recién. Bien.
porque si no tenemos la carga de la matriz ya terminada, es muy difícil hacer esta parte, digamos. Así que por eso se los enviamos. Bien. Si alguien tiene algún problema, se comunica con Darío o manda al Telegram o al chat acá y se los volvemos a enviar por algún otro medio. Así lo tienen. Bueno, tal y como proponían, por ejemplo, en este caso cuando arranca el programa tiene una sola columna y entonces, como decían ustedes, si a lo que tiene, que es 1, le sumo 1, entonces voy a tener 2 y esto, si pueden ver acá en la grilla, me genera una más. Como no sabemos exactamente cuánto va a tener, porque el enunciado no lo dice, no estamos trabajando con una grilla de 15 por 15 o lo que sea, entonces ya sabemos, bueno, directamente ponemos 16 y eso nos solucionaría el problema. Como ya plantearon bien ustedes, no es este el caso, porque los valores del tamaño de la grilla van a estar en estos 2 edit. Entonces, al estar en estos 2 edit, vamos a depender de un tamaño que haya definido el usuario, con lo cual vamos a tener que sumar 1 a lo que ya tenga, tal y como dice en el chat, está perfectamente enunciado allí en el chat, hay que sumar 1 a lo que ya tenemos. Y eso ya lo sabemos hacer, lo hemos hecho un montón de veces con los contadores. Así que va a ser esa la solución, o por allí van a dar la solución. Otra pregunta, y arrancamos ya con la programación. ¿Cómo recorremos una matriz solo por columna, solo en una columna? Porque hasta ahora habíamos visto en el ejercicio 1, que fue el que abordamos en la clase, la recorríamos toda, tanto por filas y por columnas. ¿Cómo hacemos para recorrer solo una columna? Con un solo for, el de columnas. ¿Y por qué un solo for? Porque necesitamos solo las columnas. Muy bien, muy bien. ¿Y el otro valor? ¿Cómo el otro valor? Y ahora estoy escribiendo, y siempre, acá en el Zoom no me deja escribir el corchete de cierre, 93, sí. Nosotros tenemos en la matriz fila y columna. Necesitamos 2 valores, 2 índices. Si yo tengo un solo for, tengo el for para la fila o para la columna. ¿Para qué me sirve la variable del for? Para recorrer la columna. Ok, vamos a cambiar de color. Entonces, el for sería sobre la columna, la variable del for. ¿Cuál elegirían? ¿Fila o columna? Columna. Las dos elegiría directamente. Si tienen que recorrer las dos o no. No, porque, a ver, lo que había dicho recién Leticia era que vamos a necesitar un solo for. Esperen que lo escribo acá, después lo vamos a volver a escribir, así que for, plin, 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 dijo Larrea, 2 puntos igual, de 1 to m, o n, supongamos, le voy a poner do. Entonces yo lo que pregunto es,
esta variable va a ser fila o va a ser columna, porque Leticia había planteado que necesitamos un solo for porque nosotros necesitamos solamente un movimiento. Acá Lucas propone columna, que sea estos 3 puntos suspensivos reemplazarlo por columna. Yo creo que va fila. Bueno, justificando, tenemos dos opciones. Si no me equivoco, las filas son las líneas horizontales, ¿no? Si no estoy del Es todo equivocado. verídico y además es cierto. Bueno, entonces, si la columna sería la línea amarilla, la vertical, y esa es la que no tiene que cambiar, entonces lo que hay que modificar es que la fila vaya cambiando. Por ejemplo, si tenemos fila 0, columna 5, luego cambiamos a fila 2, columna 5 y así, sucesivamente Bien, para que solamente vaya bajando y así se recorra una sola columna. No sé si así sea la bien, manera adecuada, pero es lo que se me ocurrió. bien. ¿Qué pasaría si ponemos lo que ahí plantearon es que si yo voy modificando la fila, 1, 2, 3, 4, 5, 5, voy avanzando en este sentido. Esperen que quiero buscar la flecha. Si Disculpe, yo ¿puede acá, explicar, hacer Sería la pregunta otra parecido vez? como a Excel cuando nosotros fijamos una columna y vamos moviendo las filas. Eso es lo que él quiere decir. sí, tal cual. Si Sí, sí, nosotros lo vimos ponemos, en el ejercicio, lo vimos en el teórico del miércoles, que el profesor nos dijo sobre hacer una grilla de notas y en la última pedía hacer la parte de los promedios. Esa no se tocaba hasta lo último, entonces teníamos que hacer un código para que solo modificara esa parte. Y lo único que se modificaba en la, en el código era la parte de la fila. sí, es otro ejemplo, está buenísimo y bastante más complejo que este que estamos trabajando acá. Fíjense esto. Si yo hagamos un poco, ¿qué pasa si yo hago la fila? Ya pongo en este lugar fila, tal y como lo relataron recién. eh, podemos poner acá un 0 o un 1, digamos. Yo puse un 1, en general debería ser 0. Cuando la fila es 0, estoy acá. Cuando la fila pasa a 1, estoy acá. Cuando pasa a 2, bajo, 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 bajo. Y si yo no toqué columna, o sea, si columna siempre es lo mismo, supongamos 7, no elegí el mejor color, ya sé. Supongamos que la columna es 7, fija, entonces está fila 1, columna 7, fila 2, columna 7, o fila 0, columna 7, fila 1, columna 7, fila 2, columna 7, fila 3, columna 7, fila 4, columna 7. ¿Ven cómo va bajando a través de la columna? Si yo, en lugar de eso, no tendría que haber sacado eso, pero bueno, hago uso de la otra opción de poner columna, como habría planteado Ángel y Lucas no, Ángel también, Ángel puso fila, perdón.
como había planteado Lucas, fíjense que el recorrido es por columna, porque yo fijo la fila, digo a qué fila me estoy refiriendo, y digo esta fila, supongamos la fila 2. Entonces, cuando yo mi for, lo vuelvo a escribir, for, perdón, columna, 2 puntos igual a 0 tu NDU. ¿Cómo? 2 puntos igual, profe, le asigno es. Yo lo digo así. Le asigno. Si vamos modificando la columna, entonces, fíjense, y la fila está fija, acá es la primera vuelta del for es 0, 2, 0, 3, 0, perdón, mala mía, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Entonces, si yo lo que quiero es recorrer por fila, el for va a tener la columna. Y si lo que quiero es recorrer por columna, o trabajar sobre una columna, lo que se va a mover es la fila. O sea, está como invertido. Pueden usarlo así como una especie de regla, como para acordarse. Si yo tengo que recorrer por fila, muevo la columna. Si tengo que recorrer por columna, muevo la fila. Y el código fuente que pasa ahí, Ángel, es totalmente correcto. Esa es la forma. Obviamente que ahí donde dice matriz, algo tendría que pasar. No podemos poner, digo, por las dudas, aclaro que no podemos poner matriz así genéricamente, sino le asigno a la matriz, pregunto si hay un valor en la matriz, acumulo, como planteaba recién, no sé quién fue que dijo el ejemplo del teórico, perdón. Puedo acumular, puedo hacer después un montón de cosas sobre esa fila de la matriz. Nosotros particularmente vamos a ir sumando, que es un ejercicio muy parecido al que ustedes describían que hicieron en la teoría. ¿Dudas, preguntas antes de borrar todo? Darío, ¿alguna duda? No, están en el chat tan tranquilos, oye. Y eso que están sumado varios ahora. Me tienen miedo, vos sabés que a mí me tienen miedo. Nada, ¿alguno avanzó con el ejercicio 2? ¿Con lo que le había pasado a Gustavo? Porque ya ahí le pasó a Gustavo una partecita del ejercicio 2. Sí, también hay que ponerle una condición, ¿no?, sobre la carga de matriz. O sea, antes de lo que usted nos pasó, la condición con un if para que no se pase los límites, ¿verdad? Exactamente. Bien. Gustavo había comentado algo que estaba realizado, pero para no mezclar tanto el código, nada, lo sacó, pero es así. Para trabajar más Se tienen que cómodo también controlar. podemos globalizar las variables, ¿no?, que están declaradas locales para poder utilizarlas en los otros botones. Sí, tengan en cuenta que es posible que necesiten adaptar el código en función de lo que ustedes definan. Incluso a veces es más sencillo. Es solamente, lo único que tiene ese ejercicio es la carga. Y ahora va a tener esta otra nueva funcionalidad.
ustedes pueden, a esta altura ya todos programan de una manera en particular, y esto lo programé yo, en realidad tomé una base de una programación que había hecho Darío y la retoqué yo para esta clase. Fíjense qué les queda mejor, si arrancar de cero el ejercicio y hacerlo ustedes mismos a toda la carga, mirando, tienen ese para mirar, para copiar, pegar, digamos, y definir sus propias variables con los nombres que a ustedes les queden más cómodos, porque ya a esta altura ya tienen todo un tiempo programando y ya tienen una forma de programar. Y muchas veces a esto se le suele llamar hacer ingeniería inversa, digamos, o sea, en grandes sistemas, digamos, ver cómo funciona un sistema para poder entenderlo y agregarle algo o hackearlo, digamos, también en el buen sentido y en el mal sentido. Entonces, muchas veces es más difícil que ustedes tomen esto que planteaba Joan recién. Tengo que tocar variables, esta variable la tengo que llevar global porque yo lo pienso. O sea, eso se tiene que encastrar con su lógica de programación. Entonces, o bien empiezan a pensar como Darío y como yo, digamos, y se adaptan a nuestra forma de programar, o lo programan todos ustedes, o hacen este mix que mencionaba Joan recién. Bueno, tengo que agarrar variables y llevarlas, porque ustedes tal vez están pensando, bueno, no, yo voy a agarrar esta variable y esta variable va a ser global y lo va a ser la que me va a determinar tal o cual cosa, y entonces tal vez ese nombre de variable habría que cambiarlo, y entonces, bueno, cuando empiezo a cambiar un montón de cosas, me surgen un montón de errores, porque el programa funcionaba como estaba hecho, digamos. Cuando yo lo empiezo a tocar, empiezo a tener problemas. Entonces, vean ustedes qué prefieren. Si prefieren, fuera de la clase de hoy, empezar de cero y de última copiar y pegar lo que les sirva de ese programa, o si lo quieren continuar y lo van adaptando, porque como les dije, les falta bastante en el medio. O sea, hay un montón de funcionalidades que les están faltando. Entonces, vean después, una vez que avanzan, cómo van acomodando ese programa. Y dicho sea de paso, esta forma de trabajar es exactamente la que van a tener en el parcial. Tengan en cuenta eso, ya lo hemos mencionado, pero lo vuelvo a mencionar. Tengan en cuenta que tener un ejercicio base y después agregarle funcionalidades, y van a ver que eso implica muchas veces tocar varias cosas, no solamente pongo un botón y le hago doble clic y programo ahí adentro y todo sale andando. Por ahí tengo que agregar variables globales, o una variable que era local la tengo que pasar a global porque necesito información, etcétera, o tengo que tocar algo del procedimiento que hice antes para obtener cierta información que necesita mi otro procedimiento. Tengan en cuenta todo este tipo de cosas, porque esto mismo le va a pasar en el parcial. Ustedes van a tener un ejercicio que ya tienen resuelto, y nosotros les vamos a decir, bueno, a ese mismo ejercicio agregarle esta otra funcionalidad, como pasa con el ejercicio 2, como pasa, perdón, con el ejercicio 3 que le agrega la 2, con el ejercicio 4 que le sigue agregando. Entonces, esto les va a pasar exactamente igual, con lo cual es un poco la intención nuestra de que ustedes ya vivan esto, presten atención a lo que le pasa, a los problemas que han tenido, documenten bien o sea, hagan comentarios, reflejen el plan adentro, para que después, cuando ustedes tomen el ejercicio ese, que capaz que hace, no sé, una semana que no lo tocan, o 2 semanas que no lo tocan, o 3 semanas que no lo tocan, dependiendo del práctico, y entonces, bueno, es importante saber de qué se trata. Bien. Perdón. Esa. Sí, Gustavo, Vamos a Lázaro. permitime el comentario que le hacía ayer, digamos. A esta altura,
no vamos a aprender nada nuevo prácticamente. ¿Por qué? Porque no hay conceptos nuevos. Lo que van a hacer es más práctica y por ahí algunos que otros mecanismos o algoritmos, esto que mostró recién Gustavo, de recorrer por filas, de recorrer para una columna fija, para una fila fija, son parte, digamos, del procedimiento, pero acá vamos a aplicar todo lo visto hasta las guías 5 anteriores, todo lo visto en el anterior, lo de las condiciones, lo de los, el input box, para mostrar mensaje. No hay nada nuevo en cuanto, digamos, a estructuras de código. Está el concepto nuevo de matrices, y bueno, y a lo sumo veremos la herramienta que me da Lazarus para trabajar esas matrices, pero después, esto es práctica, esta última parte es fundamental que lo practiquen mucho. Sí, tal cual. Podrían terminar la guía solo, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, totalmente. Porque ahora lo que se juega un poco, una vez que ya se presenta la idea de matrices, es en muchos casos jugar con los índices. Entonces, o sea, si yo fijo un índice y muevo el otro, si yo, en este caso no hemos tenido ningún ejercicio, pero por ejemplo, no sé, otro típico que hemos tenido otros años es trabajar sobre la diagonal de la matriz, donde también se necesita un solo for, y se hace referencia digamos, en la fila y la columna al mismo valor, matriz de II, por ejemplo, y entonces eso recorre toda la diagonal, se llama diagonal principal, o diagonal secundaria, la otra que va en otro sentido. O sea, se podría jugar con muchas cosas que siempre tienen que ver con moverse dentro de la matriz y ver qué índices tengo que usar para moverme en ese espacio de la matriz en particular, y eso es lo que tienen que tener bien claro. Por ejemplo, una de las cosas que tienen que tener bien clara es cómo me muevo adentro de la matriz. O sea, si eso los confunde todavía, tendrían que ponerse, aunque sea hacer un ejercicio simple con un botón, una matriz, y empezar a jugar con eso, que apretan el botón, le piden un valor y recorren como en este caso, o la cargan todo. O sea, tal vez sería un buen ejercicio ponerse solos a hacer todas las cosas que se les ocurran con matrices, para ver cómo se hacen y qué errores tienen. Pero es importante que se... ya tengo compartir. Estaba por compartir todo para ir al Lazarus. Es importante que tengan claro esto de los índices, que se puedan mover. Bien. Entonces, muestro un poquito. Un error que ayer me marcó Darío. En esa versión está mal el tema de que acá abajo hay un edit en el que se muestra información. Yo acá lo cambié por un label, un label acá y un shape. ¿Está? Recuerden que nosotros, y esto es importante sobre todo para el parcial, las entradas son a partir de los edit, pero todas las salidas las hacemos cuando es un valor en un solo valor, a partir de los labels. ¿Está? Entrada edit, salida label. Eso sigue siendo igual. Quedó mal porque no importa. Cambiamos el enfoque en estos últimos par de años, el año pasado y respecto al uso de los objetos. Entonces, entrada edit, salida label, y ese que les pasé acá se parece, pero en realidad tiene un edit. No lo usen de esa manera, bórrenselo y pongan un label. Pueden poner el shape o no si quieren. Bien. Les muestro un poquito cómo está funcionando carga de la matriz para que nos demos una idea y miremos un poco esto que yo les decía. Cuando miramos un código fuente, cuando nos dan un programa y tenemos que ver un código fuente ya hecho, hay que mirarlo un poco para saber de qué se trata y ver de qué tratan las variables, digamos. Primero,
nosotros tenemos un arreglo bidimensional de string. No sé si abrí, todos tienen esto, no le cambié entero acá. No, no, Para mí quedó en string está también. como string y después hace las conversiones cuando asigna random. Bueno. Ok, vamos con esto. Yo en la solución que había hecho hacer lo cambié, pero evidentemente cuando mandé el viejo. Bueno, vamos con esto. Igual cualquiera de las dos soluciones puede andar. Creo que la matriz, como ya dijimos, estaría bueno que hubiese sido string, pero no pasa nada. Bien, entonces esto. Tenemos un arreglo bidimensional que dice que es de tamaño n y de tamaño m. ¿Qué son n y m? ¿No son números indefinidos? No, porque la matriz yo la tengo que definir exactamente en el momento de la programación. Bien, Ahí Ángel pone que son bien, Ángel. constantes. Son constantes. Esto no lo hemos trabajado tanto, pero si ven acá arriba, antes de los tipos se definen las constantes, no se usan los dos puntos, se usa directamente el igual, y en este caso las constantes n y m tienen tamaño 20. Entonces yo acá estoy definiendo, esto es lo mismo que si hiciera así, digamos. La ventaja de usar n es que si yo digo, mi programa no, la verdad que los usuarios están poniendo todos valores más grandes. Entonces vengo acá y digo, bueno, entonces mi programa ahora funciona de 200 por 200. Y con eso mi programa sigue funcionando y no tengo que tocar más nada. Si yo pongo números fijos, tengo que revisar todo mi programa en busca de los 20 que haya puesto por todos lados. Entonces, esto es una forma mucho mejor de usar los límites de la matriz, porque después me sirven cuando programo también. Y Pero además, en los for que van a utilizar para recorrer, tienen que hacerlo en el to, tiene que ser hasta esa constante, ¿sí? Porque si le cambian y le ponen, tiene sentido de volver a cambiar todo, ¿sí? Y usan la constante ahí, también úsenla en los ciclos, ¿sí? Que van para recorrer, digamos, la matriz. acá también nos sirve para, acá los límites los va a definir otra variable porque no está toda llena, pero sí nos va a servir para esto que decía Joan de que hay que validar los números antes de empezar de poder definir el tamaño de la grilla. O sea, estos dos valores no pueden ser cualquiera. No puedo poner 31 y 44, ni 31 y 19, porque 31 no puede ser porque tenemos de 20, no puede ser 21 tampoco. O sea, tendríamos que validar que estos dos valores no sean más de 20. Hasta 20 podemos usar, pero nada más. Otra cosa que usamos, en realidad fíjense que tiene 21 valores porque arrancamos de cero. Arrancamos de cero básicamente para poder trabajar con la grilla que arranca del 0,0 acá. Entonces, mejor si arrancamos de cero para evitar problemas de índice, porque si no después tenemos que sumar 1, restar 1. Entonces acá sabemos que hay como un paralelismo entre la grilla que está mostrando y la matriz que tenemos por detrás con los datos.
Igual ustedes la pueden definir del tamaño que sea, pueden usar, arrancarla de 1 y después tener muy claro, digamos, cómo vamos a manejar los índices. Bien. Y este es el procedimiento que carga la matriz. Como dije, no tiene ningún tipo de validación. Yo definí estas dos variables, que ahí Joan creo que eran las que se refería con llevarlas a la parte global, para poder trabajar con ellas. No sé si eran estas las que exactamente se refería. Estas variables son los límites que define el usuario para la grilla y obviamente para mi matriz, digamos, porque yo no puedo cargar toda la matriz, o podría, si quiero cargar toda la matriz, mostrar una parte nada más, pero básicamente lo que hago es cargar mi matriz hasta estos límites y nada más, que son lo que puso el usuario en los dos tedit. ¿Está? Es de columnas y es de fila. Después, una vez que yo tengo estos valores que quiere el usuario, entonces, como ya definimos hace un rato, las propiedades row count y call count me sirven para definir el tamaño de la grilla. ¿Está? Entonces acá estaría bueno que yo hubiese puesto definir el tamaño de la grilla. Bueno, y acá arriba tomar los valores. Después, cargo la matriz. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no la cargo hasta fillmax y callmax? Porque arranca desde el 0. Tal cual. Eso lo tenemos que tener. ¿Ven cómo vamos jugando con el tema de los índices? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuáles son los valores? Porque el usuario, ¿qué nos va a decir? Y yo quiero 5 valores. Entonces yo tengo 0, 1, 2, 3, 4. ¿Está? Entonces, lo que nos diga el usuario, pues el usuario no se va a adaptar al tamaño de la grilla. No le podemos decir, ojo que la grilla arranca de 0. Entonces, cuando digas 4, en realidad quede 5. No, el usuario, nosotros tenemos que, eso tiene que ser invisible para el usuario, esos problemas de programación, y le tenemos que decir, bueno, ¿cuántos querés? 5, y después nosotros con esa información nos arreglamos para adaptar el programa. Entonces, si quiere 5, si quiere lo que sea, va de 0 al valor menos 1. Después, lo de siempre, acá convierto a string, a string el número para guardarlo en la matriz. Si la matriz fuera entera, claramente este random iría directo. Después tenemos otra vez lo mismo. Acá se puede usar cualquiera de los valores, podría seguir usando estos valores, pero me pareció que estaba bueno mostrar las diferentes opciones. Ustedes pueden directamente después, si quieren usar las variables, o usar cuando corresponda esta otra información que también tenemos a partir de las propiedades. Y entonces, una vez que cargo la matriz, paso la matriz a la grilla, y entonces uso también en ambos casos es el mismo for, porque son equivalentes la grilla y la matriz. Fíjense que incluso uso IJ, o sea, no me hago problema, como el for me inicializa las variables, no voy a tener conflicto con los índices, y en todos los casos uso IJ. Lo que sí, cuando hagan este tipo de cosas, I y J son para los for y para ninguna otra cosa. ¿Está? Definan
ya, después no digo, bueno, ya que estoy, cuento no sé qué con la variable i, ya que la tengo definida. No. O sea, acá usamos ij siempre para las cargas o recorrer la matriz. Entonces, sabemos que, y aparte lo estamos usando con un for, que va siempre de un valor hasta el otro, nos inicializa las variables y no vamos a tener problemas. Si tienen dudas con esto, pueden usar otros índices. Pueden usar K o alguna letra, o fila, columna 1, fila, columna 2, lo que quieran. Pero si lo usan así siempre dentro de los for y nunca para otra cosa, se puede. O no van a tener problemas. Acá, para pasar el contenido de la matriz tal como hicimos en la clase pasada, 2 for anidados, y tengan en cuenta, fundamental, esto. Las grillas son columna-fila y la matriz fila-columna. Eso también es re importante, porque si lo hacen al revés, va a ser, o sea, si lo hacen al revés, no. Si hacen los dos iguales, digamos IJ y J, ese error, más con estos números aleatorios, va a ser re difícil de encontrar. Porque acá estarían sumando en una columna, ustedes van a ver una cosa en la grilla y la matriz va a tener otra. Ese va a ser el grandísimo problema, y en este caso, que son números aleatorios, ustedes no se van a ni dar cuenta. Entonces, esto es re importante. Entonces paso a lo que tiene la matriz, que como es string, no hay problema, va directo a la grilla. Y acá lo único que hago después, que es lo que plantea el ejercicio, que recién después de cargada la matriz, habilito el botón. En este caso solo habilito el que se llama sumar, que es este que está acá. btn sumar es el único que habilito al momento de... ¿Dudas sobre esto? Profe, ¿por qué le Antes vuelvo a de restar arrancar. 1? ¿Por qué le vuelvo a restar 1? ¿Qué me da este valor? Esto o esta propiedad. Eso te sirve para aumentar la fila. O sea, poder controlar cuántas filas va a tener las grillas. Bien, me sirve de cuántas filas va a tener la grilla. Bien, vamos acá. Vamos con la grilla, las propiedades. Supongamos que yo le digo 6 y vamos a poner 7. 7 filas y 6 columnas. ¿No? ¿Está bien? Yo le cambié ahora, en vez del 1, 1, le cambié, que supongamos que esto hace el usuario con nosotros. Entonces, ¿cuántas filas tiene la matriz? 7. Perdón, en la grilla. No. 7 filas. ¿De dónde arranca? ¿De qué valor arranca? ¿Qué valor es? ¿Cómo lo identifico? Esta celda. ¿No tiene valor 0? ¿Esta otra? 1, ¿Esta? 2, ¿Esta? 4. Y esta 5. Eso es en el caso de las columnas. Tendría que haber agarrado el tema de la fila. Fíjense,
0, 1, vamos a hacerlo con el Art Attack, así. Esta es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es es el índice de la grilla. Pero sin embargo, cuando yo miro acá, yo puse 6. Y este es 5. ¿Por qué es eso? Si yo le puse 6 y este es 5. Porque para el usuario lo que ve ahí serían 6 columnas, pero como la grilla funciona a partir del 0, siempre le va a restar 1. Por eso yo, ven que tengo que sacar esto para poder cambiarme, por eso yo acá le tengo que restar 1, porque yo no voy hasta este 6, no puedo ir hasta este 6. Esta call count, que está acá, me va a dar un 6. Si yo voy hasta el 6, arrancando del 0, hago 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¡pum! Me caí de la grilla. Entonces, como la grilla arranca de 0, y la propiedad me dice la cantidad de columnas, que la cantidad no podría tener 0 columnas, digamos. La cantidad siempre es un valor positivo. Entonces me va a dar una cantidad, el usuario, y en este caso el usuario me la va a cambiar encima, entonces yo tengo que recorrer hasta esa cantidad menos 1, porque arranco de 0. ¿Ya? Una cosa es la propiedad row o call count, que me dice la cantidad. Como mi grilla y mi matriz arrancan de 0 también, yo siempre voy a tener que trabajar hasta menos 1. Porque una cosa es la cantidad y otra cosa es la posición a la que estoy haciendo referencia. La posición siempre va a ser la cantidad menos, o sea, para recorrerla de forma completa, siempre va a ser la cantidad que yo tengo menos 1, porque arranco de 0. Si mi matriz o mi grilla arrancaran de 1, puedo ir hasta la cantidad, pero eso no es lo que pasa. La grilla siempre va a ir hasta cantidad menos 1 cuando la tengo que recorrer todo, claramente. ¿Se entiende eso? ¿Responde la pregunta? Sí, sí. Bien. Entonces, en ambos casos, en un caso con la variable o en el otro caso con la cantidad, vamos a poder, con cualquiera de las dos cosas vamos a poder trabajar. Acá también podría haber hecho lo mismo que acá. Estas dos cosas, perdón, esto, o mejor dicho, esto y esto es lo mismo. Podría haber trabajado. Yo puse las dos cosas para que vean las dos formas en las que yo puedo trabajar. Pero esta propiedad, una vez que yo hice esta asignación, van a valer lo mismo. Acá con esta asignación yo igualo estas dos, la propiedad con el valor de la variable. Entonces, en este espacio podría trabajar con las dos cosas. Fuera de este espacio, como dijo Joan, como estas no son globales, mi única posibilidad es trabajar con esto. Eso lo ténganlo en cuenta para dentro de un ratito. Bien, entonces, vamos con suma. Ahora sí, vamos con sumario. Bien,
¿Qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan que había que hacer en el enunciado o vuelvo al enunciado? No, había que sumar todos los elementos de esa columna, ¿verdad? ¿De qué columna? De la columna que le asignemos nosotros. ¿Con un input box era? No me acuerdo bien. Sí, sí, Bueno. con un input box. Con un input box. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero que nada? El input box. Y ¿Para qué era el luego input box? para meter información de la columna que queremos elegir. Y luego hay que ver lo de las columnas y filas para sumar toda esa columna. Yo sé que es raro o medio raro lo que voy a decir, pero tengan en cuenta esto. Siempre, porque está hablando con primera persona, vamos a ingresar nosotros, que vamos a ingresar, o sea, el usuario es el que ingresa. Está bien, nosotros en estos programas claramente somos usuarios y programadores al mismo tiempo, digamos, pero siempre hay que programar para una tercera persona, que es el usuario. O sea, no se involucren ustedes siendo el usuario. Yo sé que acá esto es medio raro lo que estoy diciendo, porque si nosotros somos los usuarios, no nadie, no vendo el programa, no lo pruebo. Lo que pasa es que uno siempre lo tiene que pensar que el programa es para otro, no para mí. Entonces, porque yo ya sé lo que le tengo que poner. Entonces, si me pide ingrese un número y yo voy y le pongo un número. Y el usuario ya sabemos que es mala persona y te pone una letra, te pone un número negativo y siempre mete el dedo mal. Y pues no te estaba prestando atención. Bueno, presta atención porque si no me rompes el programa. Pero bueno, uno le puede decir así y entonces tiene que pensarlo para la tía Tota que no sabe programar y no sabe computación y va y mete el dedo y usa el programa. Entonces, la tía Tota mete el dedo en cualquier lado. Y entonces, o sea, uno no se tiene que involucrar como que es usuario y programador al mismo tiempo. Pero es solamente un detalle. Bueno, entonces, el usuario, alguien que es malo y nos quiere arruinar nuestro programa, va a ingresar el valor en un input box. Entonces, le compernía. Input box. Acá hay que decirle bien claramente qué es lo que queremos al usuario para que no se maree. Yo lo voy a programar así nomás para hacerlo más rápido. ¿Y qué es lo que le estamos pidiendo acá al usuario? Ingresa un número, el número de la columna. Bien, ¿y cómo le ponemos a la variable esta entonces? Yo le Columna, había puesto índice porque es el que te guía. claro, también. ¿Así? Yo lo convertí enseguida para trabajar más cómodo. tr2int. Profe, una consulta. ¿Yo veo mal o su i de índice, la que tiene tilde, está en roja? Está en roja. Bien. ¿Por qué se me puso roja? Porque no Porque acepta tiene el tilde. acento. ¿El acento? Ah, mira. Exactamente. Pasó al corrector ortográfico. ¿Cómo Sí, será que igual jamás puse un acento en Lázaro? Sí, ustedes no tienen esos problemas. Yo tengo que hacer el esfuerzo. Yo soy bastante desastre con la ortografía, digamos, me cuesta bastante, pero no los acentos. Entonces me cuesta un montón escribir sin acento los nombres de las variables. Así que No, hago claro, como está el perfecto gesto de... porque, por ejemplo, Hago como haces el un gesto... programa
no sé, del supermercado y le pone alguna palabra que tiene que llevar acento y se la tiene que poner. Si no, está mal, digamos. Está mal Sí, sí, escrito. bueno, hay ese tipo de cosas, digamos, obvio que hay gente que se dedica a hacer las interfaces y hay gente que valida ese tipo de cosas también en los programas profesionales. Sería una barbaridad, digamos, si hay un error no sé, imagínense que el Lázaro ahí que estamos viendo, herramienta estuviera sin H. Y, Claro, y estos sería son algo de eso. imagínense que encima estos son traducciones. El programa original de Lázaro está en inglés. Entonces hay que hacer una traducción o ventana con B larga. Imagínense que se encontraran con alguna cosa así, sería tremendo. Entonces, bueno, ahí muestro que la ñ tampoco se puede poner, se pone en rojo también, eso está bueno con Lazarus, que ya mismo en tiempo de ejecución nos marca ese tipo de error. Bueno, entonces le pongo índice. Tengan en cuenta que índice es un poco genérico. Yo le voy a poner índice call, por lo menos para saber qué es el de la columna. Bien, ya tengo, el usuario me puso un valor. Joan, ¿querés comentar algo? No, perdón, me quedó el micro abierto. Ah, no hay problema. Justo te vi iluminarte así, digo yo, capaz que preguntó algo y no escuché. Entonces, tomo el índice y ahora ¿qué hago? Tomo la columna que me indicó el usuario. Que abriría el for, pero eso no sería en otro punto. Díganme, esperen, gracias, Ana. ¿Por qué me hacen tanto daño? Acá hablemos en castellano primero, cuando estamos trazando el plan. O sea, no se larguen directamente a programar sin haber, capaz que lo tienen en la cabeza, pero está bueno también tenerlo acá porque después te programas si le decimos este programa del parcial y no saben, por eso, por ejemplo, si le pongo índice solo, ¿índice de qué? Cuando lo agarren dentro de 10 días, ¿qué era el índice? ¿De qué se trataba el índice? Si le pongo algo más por ahí y con este texto que está acá arriba del plan, voy ganando información y si lo tengo que volver a agarrar, sé de qué se trata. Entonces, recorrer la matriz con esa columna, que se llama índice call. ¿Cómo habíamos dicho que se recorría la matriz? Ahí sí, con el for, ¿no? Sí, ahí sí con el for. Está buenísimo, si están leyendo el chat, lo que dice Cristian, pero no me voy a ocupar ahora de eso. Incluso creo que esa parte se la dejamos a ustedes. Esto podría ser la piedra de la discordia con el usuario, porque como dijimos que es mala persona, podría poner 157 solamente para reventarnos el programa, y entonces hay que validar que este número sea posible de utilizar. Digamos. Y ustedes dirán, ¿todo tengo que validar? ¿Todo? Sí, es tristísimo, pero incluso así hay incluso formas para evitar que se rompan los programas en tiempo de ejecución. O sea, hay espacios en donde hay que dedicarle a la captura de esos errores que el usuario hace para que no se me rompa el programa y poder decirle, no, mire, la está errando, por favor, póngalo de otra manera. Y entonces, que nosotros no lo vemos, pero hay toda una posibilidad de tomar esos errores en tiempo de ejecución y tratar de darles una solución. Pero en esta primera versión
si uno lo llena de if, por ahí se termina embarullando todo. Entonces por eso yo no me estoy haciendo cargo de los errores del usuario todavía. Entonces, ahí sí con un for, yo tengo que recorrer una columna. ¿Qué era lo que se movía? ¿La fila o la columna? La fila. Si quiero recorrer la columna, la fila. Entonces, voy a usar la J, que yo la identifico en mi programa. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo a la J le identifico con fila, con columna. Entonces, perdón, ahí está. A la J le identifico con columna y a la I con fila. Como quiero recorrer la columna, me muevo con la I, que es la fila. Me muevo de 0 hasta dónde. Hasta fill. Fin, que es Fill max es la fila, sería. este. Hasta la fila máxima, digamos, pero no sabemos. Y También eso, podemos usar SG números wrong count -1. Ahí está la madre del borrego. Si yo hubiese definido, como sugería Joan, creo que sugería así, estas como globales, podría usar estas. Como no las definí globales, se me dio por definirlas locales, me tengo que arreglar de otra forma. La otra forma es esta, que tiene sus potenciales problemas, pero bueno, no lo vamos a abordar ahora. Entonces, tomo una variable para la fila que yo identifico como i, como les decía, porque voy a recorrer por columna. Voy de 0 hasta la máxima fila que yo tengo, -1, porque ya, como habíamos dicho, arranca de 0. Gustavo, perdón. A esa I, ese índice I, tenés que definirlo también, ¿no? claro, y el Sí, índice col, ¿no? Hay que definirlo ahí. sí. Yo les comentaba ayer, o el miércoles en realidad, que mi estilo de programación, yo uso las variables sin definirlas y las defino a lo último. Total, el Lazarus me va a decir si me falta una variable, digamos, que trabaje el Lazarus. Pero también decía que no sé si es la mejor de las formas. Es mi estilo de programación, nada más. Como les decía, cada cual tiene su estilo y es muy posible que si nos ponemos dos a programar, uno está permanentemente y no definió la variable, le falta definir la variable. Y entonces se queda trabado ahí pensando que me falta definir la variable porque a alguien le gusta incluso definir las variables que voy a usar antes de empezar a escribir esto, digamos. Son estilos de programación, pero sí me falta, claramente. Bien, entonces, adentro del for, ahora yo con esto, a partir de esta i, vamos a poner mat, solamente para orientarnos, la fila i y la columna, ¿cuál es? Le tenés que poner de nuevo eso, sg números.row count, -1. No. No, índice ¿Cuál es col. la? Esta que le pedimos al índice usuario, col. para eso se la pedimos. Entonces, me muevo por la fila y el que me dice por qué columna en qué columna me tengo que fijar es el usuario. Vamos a tener un problema con esto porque el usuario es mala onda, pero no importa. Bien, ¿qué tengo que hacer con esto?
sea, porque sí, acá está, acá identifiqué ahora me muevo por esta fila, pero ¿qué tengo que hacer con esto? Ir sumando cada casillero, digamos. Acá era recorrer y sumar, eran las dos cosas. Entonces, perdón. Inicializo una variable suma en 0 y le digo, esto ya lo hemos hecho un montón de veces. Esto lo hacíamos incluso cuando no teníamos, las matrices ni los arreglos y teníamos que ir acumulando. Usábamos estos acumuladores con el valor que nos iba ingresando el usuario. Acá lo que hacemos es tomar los valores ya almacenados en nuestra matriz. Fíjense que yo no toco la grilla. Ojo al Cristo, que es de vidrio. Yo trabajo sobre la matriz, no sobre la grilla. Ayer, el miércoles decía Martín, ojo, no se confundan la grilla con la matriz. La grilla mostramos y con la matriz trabajamos adentro del programa. Cuando decidimos mostrar algo, nombramos la grilla, pero si no, usamos siempre la matriz. Bien. Entonces. Gustavo, ahí hay que pasarlo a entero. Sí. Muy bien. Acá me iba a saltar un error. str to int. En este punto fue donde en el otro programa agarré y dije, no, yo me voy a llevar la matriz a entero. Así opero con la matriz, digamos. Pero como ven, es totalmente posible cualquiera de las dos opciones. Bien, entonces, lo que estaba en la matriz lo convierto a entero y lo sumo. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya le pedí al usuario la matriz, la columna, ya sumé, que es eso que tenemos ahí, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora va el Tengo tercero. que mostrarlo. Agregar una fila. Bien. ¿Cómo agrego una fila? SG números.roundCount le asignás lo mismo más 1. Todos entienden esto, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Alguien se perdió en cualquier lado? ¿Quiere preguntar algo? Bien, ¿y cómo lo muestro? Mi grilla es SG número, string grid números. .cell. .cell, muy bien. ¿A dónde será que le tengo que poner las cosas? Y ahí adentro pones índice call, i. Acá. Y no, coma Acá era fill fila max columna o position. columna fila. Esto es fila columna Columna o fila. al revés. Columna fila. Bueno, entonces primero la columna. ¿Qué columna? Índice call, el que veníamos Índice trabajando. call. Bien, perfecto eso. ¿Y qué fila? Podemos usar SG números.round con -1. Claro, la última. ¿Y para qué? Si le sumamos 1 y ahora le restamos 1, ¿cómo es? ¿Por qué -1? Está re Porque bien, uno es ¿eh? cantidad y el otro es posición.
Muy bien, pero espectacular. Fíjense acá cómo en este lugar, cómo estamos jugando con los índices por todos lados. O sea, acá le restamos 1, acá corremos, le sumamos 1, acá restamos 1. Hay que tener bien claro, por esto yo les decía que hay que tener bien claro el tema de los índices, porque uno en la cabeza, si no, vayan dibujándolo en algún papel y con un ejemplo concreto o van marcando, digamos, esto es Roncón, este es tal, porque, digamos, todo eso puede ser que yo lo tenga en la cabeza, Darío lo tenga en la cabeza, muchos de ustedes lo tengan en la cabeza y se van imaginando a dónde es que esa información va a ir a parar. Pero otros estén perdidos con el tema de los índices. Por favor, después de la clase o cuando se pongan con este ejercicio, vean esto, háganlo sobre un ejemplo concreto, dibujen si necesitan, entiendan bien de qué se trata. Bien, entonces, en la columna que eligió el usuario y en la última fila de la matriz, ¿qué le tenemos que poner? La suma. La suma, que era, para todo esto fue que trabajamos tanto, ponerle la suma. Bien. Y acá, no, into str, porque se trata de una variable entera sobre la matriz. Bien. Y acá se terminó. Le pedimos al usuario, hicimos la suma, agregamos una fila, pusimos el resultado en la fila. Y ahora, antes que me rete Lazarus, voy a definir suma y índice call como íntegra. Y vamos a ver si no le erré en ningún lado, que lo más probable es que sí. No, Tomás. Esto no me pasa casi nunca. Aprobado. Bueno, una cosa que había modificado, acá vamos a ponerle, supongamos 5 por 5, cargo la matriz, ahí acomoda acomoda la grilla al tamaño que se definió, se carga en la matriz usando fillmax y callmax que pasó a ser 5 y 5, y se cargan todos los valores aleatorios en la matriz y esa información se pasa a la grilla. Eso es lo que pasó acá, y se habilitó además este botón que no lo teníamos habilitado. Si yo presiono, esperen, que voy a hacer una modificación del programa para que no sea más fácil. Acá le voy a poner un random de 10 para que nos sea más fácil sumar y ver que, si no tenemos que estar con la calculadora y viendo qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? No, ¿cuál es el resultado que nos dio? 5 por 5. Acá es más fácil de sumar y ver el resultado. Entonces, vamos a ver. ¿Qué fila vamos a sumar? ¿Qué columna, perdón? A 3. A 3. Estamos hablando de esta, ¿no? De la que sigue. No, de la que sigue. ¿Y el usuario cómo sabe que tiene una columna 0? Ustedes como usuarios, si les piden la columna, ¿qué le hubiesen dicho? Yo ¿Esta la toman como lo 0? escribí en el input box. Como en el título del input box dije que la columna era 1, era la número 0. Bueno, eso es casi una cuestión
cuestión de fe, es como taparse los ojos y que te guíe un amigo caminando por un peñasco. Eh, Aunque usuario igual para si el ponerlo usuario, en la tele y pensar que el usuario va a leer. Yo le hubiese puesto los encabezados, para que se guíe a la grilla. Bien. es que igual por un lado, no sé, tipo, no haría falta ponerle, porque por ejemplo, si el usuario pone 3, como está programado, va directamente, o sea, iría a la fila 1, 2, a la segunda. Perdón, ahí me escuchan porque me fui. Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, escucha. Bien, perdón, me vuelven a reiterar lo último que vi que hablaban algo de una fila, pero se me cortó todo internet. Marcos, habías comentado algo, Marcos, no te alcanzamos a escuchar bien. Yo he dicho que, por ejemplo, no haría falta decirle al usuario, porque en la programación ya está que si, por ejemplo, si el usuario pone, quiere hacer la suma de la columna 3, directamente vaya a la columna 2 y se va a realizar ahí. No es directamente que él le va a hacer la cuarta. No sé si se entiende lo que digo. Yo no Pero el entendí bien. usuario nunca va a ver la programación. Claro, acuérdense, a ver, naturalmente uno dice, esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3. Había una posibilidad de hacer alguna indicación que, como decía, me perdí, Leticia, puede ser que haya dicho Ponerle los de, encabezados arriba de una guía. claro, ponerle acá 0, 1. Si lo hacemos con el fix row Col, en 1, no, row, porque sería así. la fila 1. Entonces nos correría, tenemos que cambiar la programación porque nuestros datos arrancarían de 1. Entonces eso nos molesta en la programación. También podríamos ponerle etiquetas acá arriba para indicarle eso. Y si no, si queremos trabajar así, una solución también es que yo les dije que nos podía llegar a traer problemas después, es esto, decirle qué es lo que dice el usuario menos 1, por ejemplo. O sea, siempre lo que nos dice el usuario, como nosotros arrancamos de 0, va a ser 1 menos, suponiendo de que el usuario va a decir la columna 1 es esta, la columna 1 es la primera, y después así va a ir contando. Si no, las otras soluciones están bien igual. Vean cómo lo pueden solucionar a eso. Y entonces ahora sí, si yo le digo la 3, la columna 3 va a sumar esta, 7, 15, 15 y 4, 19, 21, 26. Entonces acá tenemos, digamos, una forma. Esto es una forma de solucionar, Profe, una ¿no? Como, pregunta, perdón. Ahí yo lo estaba haciendo y cuando le doy sumar de nuevo me tira error. ¿sí? Sumar, y yo le digo la columna, creo que A era la mí por 3. lo menos. Porque, Eh, porque te agrega una fila más y Sí. Uy, otra vez los perdí. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Perdón. Los volví a perder. No sé, Darío, ¿podés volver a repetir lo que dijiste así? perdón, tenía problemas, yo tampoco escuchaba. ¿Cuál es el problema en todo esto?
¿Por qué nos vuelve a dar error en la suma? Porque va a sumar el carácter vacío de la última que agregamos, Bien, ¿no? acá, sí, está sumando. Esperen que vuelvo al programa. ¿Por qué no me deja volver? Bueno, lo paro y lo volvemos a ejecutar. Volvamos a reproducir el error. Sumar. Vamos a poner la fila, la columna 1. Ahí nos pone, supongo que estará bien 26. Y si le vuelvo a pedir que sume la fila 1, me da este error. Que lo que me está diciendo que vacío es un valor inválido para convertir a entero, digamos. Y acá, bueno, me vuelve a repetir el error porque le puse continuar. Podríamos cargar la matriz también con ese valor. Y ahí se solucionaría lo de sumar la columna. Pero si cambiamos de suma, las otras seguirían estando en vacío. Exacto. Podríamos Una asignarles a cuestión, todas las otras 0, pero sería como engorroso. un tema es que estamos usando esta información que tenemos acá, perdón, en realidad de esta información que tenemos acá, y como cambiamos ese límite, otra posible solución sería tener, como estos valores son los valores originales, hacer esto que finalmente había mencionado Sí. Joan. Como global. Creo que, claro, Esa es la mejor solución. variables. Estas las ponemos como globales y entonces ya nunca van a cambiar. Acá ahora siempre tengo esta fila que está fija, salvo que el usuario toque algo más. O sea, acá como los programas se vuelven más complejos y hay mucha interacción con el usuario, hay varias cosas que pueden salir mal por el camino, digamos. Así que no será ni el primer ni el último Igual había que hacer error una sola vez la suma. Fíjense, ahí tienen otro error para divertirse y ver si pueden También podemos corregir. cambiar Fillmax, bueno, en donde ponemos agregar. No lo precisamos incrementar a la cantidad que tiene, sino solamente incrementamos una vez. Y si volvemos a poner 1, nos reescribiría el 26 como otro 26. Exactamente, no habría efecto visual, digamos. Claro. Profe, Y a mí abajo también. me En salió un el problema. SG números -1, Voy. podés sin el -1.
Porque lo tenemos incrementado. Sin el -1 es cierto, porque si no me va a pisar un valor. Ahí voy con el error, escuché que alguien tenía un error, probamos esto. Suma la fila 1. Por las dudas, algunos antes que se vayan quieren poner el presente, por favor, en el chat. Bien, ahí solucionamos todos los problemas que fuimos encontrando. Y como es habitual, a pedido del público, si encuentro el chat por lo menos. ¿Qué me pasó con el chat? Acá. Ahí está el código fuente en el chat, por si me entienden. Sí, perdón, vuelvo al tema del error. No sé, alguien dijo que tenía un error. Sí. Yo, profe, igual de última después veo la grabación. Por ejemplo, yo ingreso 1 y me va a la fila anterior. Digo, a la segunda columna, cuando ingreso 1. Claro, porque nosotros lo que hicimos acá, creo, si no entiendo mal, tiene que ver con esto que hicimos acá. Nosotros cuando el usuario ingresa 1, acá está el ingreso del usuario, ingresa 1, lo convertimos a entero y le restamos 1. Entonces, si bien ingresó 1, el número 1, cuando le restamos va a 0, que es la columna 0. Me faltó ese -1. Que se puede hacer acá, o para que sea más visible y no nos confunda, pues corremos el riesgo de que ahí esté medio perdido. Hacer esto. Y acá decir, nos movemos a la columna anterior. Hacer una aclaración porque le pedimos al usuario un valor y le restamos 1. Si lo hacemos acá, medio que está perdido, salvo que tengamos muy claro. Todo este tipo de cosas que uno puede hacer en líneas diferentes le dan claridad a nuestro programa, como siempre, para poder retomarlo en algún momento y trabajar con ese.